Hermanos, buenas noches. Tengan cada uno de ustedes y también a los hermanos y demás personas que siguen las predicaciones de esta iglesia a través del Facebook. Pues, hermanos, vamos a seguir con nuestro estudio de Génesis capítulo 17, hermanos, porque son muy importantes, hermanos, todo lo que se extrae de riqueza del Evangelio, hermanos, ya que, pues, uno de mis propósitos, hermanos, al desmenuzar los capítulos 15, 16 y 17 de este libro primero de la Biblia, hermanos, Génesis, es que, hermanos, tú sepas la raíz, el origen de la fe que creemos, hermanos, el Evangelio, cómo nace a partir de estas escrituras, de estas promesas de Dios. Y me interesa, hermanos, la verdad, y es una exigencia que quiero ponerles, es que ustedes sepan, hermanos, explicar el Evangelio desde el comienzo, desde el origen. Por eso, hermanos, el libro es Génesis, porque es los orígenes. De aquí parte todo, hermanos, lo que hoy en día nosotros predicamos en la calle, o cuando salíamos a la calle, hermanos, hemos predicado. Y para mí, hermanos, yo quiero ponerles esta exigencia de que, pues para mí yo considero preciso que cualquiera que predica el Evangelio tiene que saber cómo nace todo esto, hermanos, yendo a Génesis capítulo 15, Génesis 16, Génesis capítulo 17, porque de otro modo, hermanos, en mi juicio, hermanos, sería muy pobre la persona que lo predica sin entender la raíz de lo que está creyendo. Entonces, hermanos, voy a hacer un resumen de lo que he dicho hasta aquí en el capítulo 17. Hermanos, en el capítulo 17 inicié un estudio, hermanos. Bueno, ya no sería más Abraham el padre exaltado, sino que ahora Dios le daría, hermanos, una nueva personalidad, pero que revelaría, hermanos, el Evangelio, el plan eterno de redención, el cual, hermanos, era que Dios no solamente consideraba para salvación o para bendición a una sola nación genética, sino, hermanos, a todas las familias de la tierra. O dicho de otra manera, a todas las naciones. Desde un principio el Señor reveló esto. Entonces, hermanos, esto fue algo que nosotros vimos en esa enseñanza donde yo, hermanos, procuré atravesar y recordar Génesis 15, donde se registra, hermanos, la justificación por la fe de Abraham, que es lo que hasta el día de hoy, hermanos, predicamos en el Evangelio, de que basta, hermanos, con confiar en Dios, que es el Todopoderoso, para nosotros, hermanos, ser presentados rectos o sin culpa delante de sus ojos. Así como Abraham lo hizo por la fe, así nosotros que creemos en Jesucristo somos declarados sin culpa delante de Él, por confiar en el poder de Dios, en lo que Dios promete y Él solo es capaz de cumplir. Recuerda, hermanos, que vimos también en el capítulo 16, que es la representación de cuando el ser humano, hermanos, pretende ganar o alcanzar algo que solamente es una dádiva de Dios y que solo Dios puede cumplir. Hermanos, Dios les prometió un hijo que se le conocerá como el hijo de la promesa, pero al pasar el tiempo y ellos no ver ese cumplimiento, hermanos, tú sabes que ellos intentaron una estrategia humana para poder de alguna manera, según ellos, cumplir una promesa que Dios les había dado, pero que, hermanos, no estaba en la potestad de ellos cumplir, solamente en la potestad de Dios. Y eso representa, hermanos, al ser humano que pretende justificarse delante de los ojos de Dios con sus propias acciones, con sus propios sacrificios, con lo que Él puede ofrecer. Pero así, hermanos, no es la justificación que enseña la Biblia, sino, hermanos, por creer en que Dios es poderoso para cumplir lo que promete. Entonces, hermanos, creo que hasta aquí es lo que hemos visto, pero bueno, quiero abundar, hermanos, para traerlo a tu memoria. Hermanos, esa parte de la promesa de Dios a Abraham, de hacerlo padre de naciones, no se entendía cómo sería el cumplimiento, porque recuerda que Dios le prometió un linaje, hermanos, múltiple,
en el libro, hermanos, de Josué está escrito eso, que entonces se cumplió la palabra que Dios había dado a Abraham, y Abraham tuvo, hermanos, descendientes muy numerosos, y luego, hermanos, también que poseyeron toda la tierra de Canaán, y que en esto Dios cumplió lo que le había prometido a su ancestro, el patriarca Abraham. Pero había una tercera parte, hermanos, recuerda, que no se entendía. ¿Qué significaba aquello que Dios le prometió al cambiarle el nombre, de hacerlo padre de muchísimas naciones? Eso, hermanos, era algo que estaba ahí orbitando, que nadie entendía a qué se refería Dios con esta parte. Pero, hermanos, Jesucristo, el Espíritu Santo, dio iluminación, dio entendimiento a sus apóstoles, en especial a Pablo. Y Pablo, hermanos, nos explicó a través de la misma ley cómo Génesis y Deuteronomio, hermanos, se relacionan. Porque Génesis capítulo 17, hermanos, contiene la promesa de hacer a Abraham padre de naciones, muchísimas naciones. Y luego el Deuteronomio, que es el último libro de la ley, hermanos, enseña que clasificaba, recuerdas, allá hace un juicio Dios, y dice, hermanos, que ellos serían conocidos por ser hijos sin fe. Así los llama la escritura, hermanos, en Deuteronomio. A los hijos descendientes sanguíneos de Abraham se les llama hijos sin fe. Gente que no reconocería a su creador. Y por tanto, hermanos, Dios en su plan eterno los haría ensañar o molestar o provocar a celos con gente que no es pueblo, dice la ley. O sea, que Dios iba a abrazar a las naciones por más múltiples que sean, y entonces, hermanos, esto iba a dar cumplimiento a lo que el Génesis capítulo 17 decía, de hacer de Abraham padre de naciones. Después Pablo, hermano, no solamente conecta Génesis con Deuteronomio para decir, en Cristo y su evangelio se ha cumplido esta promesa, sino que también fue al profeta Oseas. Y citó, hermanos, a Lo Ruama y a Lo Ami, que significa los que no son pueblo y los que no son amados. Y entonces, hermanos, en esa profecía que recreó Oseas, se nos anunciaba que los que no eran pueblo y los que no eran amados, en algún momento, hermanos, de la historia, se les iba a llamar ahora pueblo mío y amados míos. Y esto que, hermanos, revelaba, dice Pablo, el evangelio, lo que está haciendo el evangelio de la gracia de Dios. Que ahora en Cristo las naciones se han convertido de los ídolos al Dios vivo, por tener la misma fe que Abraham tuvo. De manera que nosotros, hermanos, somos hijos de Abraham, no de línea de sangre, pero sí hijos de Abraham porque compartimos o tenemos la misma fe que él tuvo, hermanos, en Génesis capítulo 15. Entonces, hermanos, hasta aquí este resumen y vamos, hermanos, a hacer una breve oración. Padre eterno, te doy gracias, Señor, por esta dicha que me das de meditar en tu poderosa palabra y profunda sabiduría, Señor. Te ruego, Padre, que en esta noche, Señor, me des la habilidad, Padre, de ser preciso con mis palabras, de ser claridoso, Señor. Que tú, Padre, me uses, Padre, con tu Espíritu Santo para poder explicar tu misterio del Evangelio a mis hermanos y que mis hermanos, Señor, también les concedas el entendimiento, el discernimiento para ir entendiendo tu plan maravilloso de rescate de la humanidad. Y Señor, pues te pido, Padre, que nos regocijemos, porque a mí me da mucho gozo esto, que nos regocijemos, que nos gocemos una y otra vez en tu palabra y en tu bendita gracia que nos alcanzó. Gracias, Padre, te doy en nombre de Jesús. Amén. Hermanos, vamos a leer todos los versos que nos restan. Que es Génesis 17, a partir, hermano, del versículo 9, que fue donde nos quedamos en esta continuación. Muy bien, hermanos, dice así la palabra del Señor. Dijo de nuevo Dios a Abraham, tú empero guardarás mi pacto, tú y tu simiente después de ti, por sus generaciones. Este será mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros, y tu simiente después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros, o entre ustedes y yo. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones. El nacido en casa y el comprado a dinero de cualquier extranjero que no fuere de tu simiente. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa
y el comprado por tu dinero o el esclavo, y estará mi pacto en vuestra carne o en su cuerpo para alianza perpetua. Y el varón incircunciso que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será borrada de su pueblo, ha violado mi pacto. Dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai o mi princesa, mas Sara o señora será su nombre. Y bendecirla y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos serán de ella. Entonces Abraham cayó sobre su rostro y rióse. Y dijo en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacer hijo. Y Sara ya de 90 años ha de parir. Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Y respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te parirá un hijo y llamará su nombre Isaac. Y confirmaré mi pacto con él por alianza perpetua para su simiente después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y ponerlo por gran gente. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, al cual te parirá Sara por este tiempo el año siguiente. Y acabó de hablar con él y subió Dios de con Abraham. Entonces tomó Abraham a Ismael, su hijo, y a todos los siervos nacidos en su casa, y a todos los comprados por su dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. Era Abraham de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio, e Ismael su hijo era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. En el mismo día fue circuncidado Abraham e Ismael su hijo, y todos los varones de su casa, y el siervo nacido en casa, y el comprado por dinero del extranjero, fueron circuncidados con él. Muy bien, hermanos. Yo, hermanos, en esta noche tengo un solo punto que para mí es muy enriquecedor. Y es, hermanos, en estos textos, todo mi énfasis va a ser, hermanos, a una primera práctica ritual importantísima, hermanos, para el judaísmo entero, para el israelita. Aquí, hermanos, tenemos el génesis o el inicio, el origen de una de las prácticas más importantes para el pueblo israelita, que es la práctica de la circuncisión, la cual, hermanos, consiste en retirar una capa de la piel del genital del hombre para que el glande quede descubierto. Una cirugía que involucraba, hermanos, dolor, porque, hermanos, en esa época no existía lo que hoy, ¿verdad? Que es la anestesia y todo esto. Entonces, hermanos, era una práctica que representaba dolor, removición o mutilamiento de carne y derramamiento de sangre. Y estamos, hermanos, aquí y estamos frente a una señal, hermanos, que anunciaba algo más grande que el mutilar simplemente una capa de piel. El mandamiento está allí, hermanos, para Abraham y su descendencia física. Incluso, hermanos, la Biblia dice en qué día el hombre tenía que ser circuncidado. Dice que a los 8 días de nacido, el bebé, hermanos, tenía que ser circuncidado. Una señal externa corporal que ¿qué comunicaba, hermanos? Comunicaba pertenecer al pacto hecho de Dios con Abraham. Comunicaba, hermanos, tener derecho y estar apto para relacionarte con Dios. También, hermanos, tenemos en nuestra lectura una dura sentencia para el incircunciso, para el que no se circuncidara, al cual se le dice, hermanos, que será cortado de su pueblo, que es, hermanos, desterrado, como excluido de la ciudadanía y obviamente fuera del pacto hecho entre Dios y Abraham. Aquí, hermanos, tenemos que hacer una pausa y entender el primer conflicto, hermanos, que tuvo que enfrentar la iglesia por predicar el evangelio de la gracia de Dios, específicamente Pablo. Tempranamente, hermanos, los judíos, mayormente de la secta de los fariseos,
Hicieron una revuelta, hermanos. Vas a leer Hechos 15, que puedes hacerlo de tarea. Y tú puedes ver, hermanos, cómo estos convertidos al Evangelio, a Jesús, pero de escuela farisea, hicieron una revuelta y se convirtieron en obstáculos para el Evangelio de la gracia de Dios, hermanos. Basta leer Hechos 15 y Gálatas, toda la carta, para estar al tanto de por qué ocurrió esto. Los fariseos, hermanos, conocedores de la ley, concluyeron y juzgaron que los creyentes al Evangelio de las naciones debían ser circuncidados para completar su ingreso al pacto de Dios y ponerlos a guardar toda la ley de Moisés. ¿Cuál era su argumentación? Los textos que acabamos de leer. Una señal de pacto, la circuncisión. Una práctica ritual que comunicaba ser incluido en una alianza entre Dios y el pueblo de Abraham. A razón de esto, hermanos, es que los primeros creyentes de la línea farisea, hermanos, quisieron tratar como prosélitos. Esa es una palabra que aparece en los evangelios, hermanos. No sé cuántos de ustedes la han leído cuando van en los evangelios, al menos en la 1909, no sé cómo en traducciones más recientes lo pongan. Pero, hermanos, un prosélito no era otra cosa más que alguien de otra nación extranjera convertido al judaísmo. Entonces, hermanos, lo que ellos querían hacer es que todos los de las naciones que creyeran a Jesús tenían, hermanos, que convertirse en judíos. Es decir, ellos querían que tanto los efesios, los de Galacia, los de Corinto, los de Roma, todos ellos abandonaran su identidad nacional, su lenguaje, su vestimenta, su alimentación y sus días de festividad para pasar a vestir, comer, celebrar y hablar como judíos. Esto es lo que significa, hermanos, judaizar, lo cual el apóstol Pablo condenó enérgicamente. Que dijo así, hermanos, en Gálatas 1, del 8 al 9, que sea anatema todo aquel que anuncie otro evangelio. ¿Por qué? Porque, hermanos, estos primeros conversos confundidos, hermanos, predicaban que para ser incluido a la iglesia de Dios, al pacto de Dios, tenías no solamente que creer en Jesucristo como el Señor y el Salvador, sino que tenías que pasar por la práctica ritual de la circuncisión como la ley ordenaba. Entonces, hermanos, pero ¿por qué Pablo, hermanos, se atrevió a condenar así tan enérgicamente? Anatema, hermanos, lo traducen como maldito, y lo que significa es sea destinado a destrucción el que predique ese otro evangelio que es falso, que dice que no basta la fe, que dice que es la fe más la circuncisión. Pablo, hermanos, dio un juicio muy severo contra los que predicaban este falso evangelio. ¿Por qué será? Pablo, hermanos, está amonestando a sus parientes porque ellos están malinterpretando y torciendo la verdad del evangelio. Porque quiero ponerlos a pensar lo siguiente, hermanos, para que entiendas por qué Pablo condena tan enérgicamente a los que querían convertir al judaísmo o que se judaizaran a los creyentes de entre las naciones. La respuesta, hermanos, está en esta pregunta. Pablo decía, ¿cómo podrá ser Abraham padre de naciones si todas las naciones se vuelven una sola? O sea, Israel. Porque eso es judaizar. Es tú, hermanos, olvidarte de tu identidad nacional, cultural y vivir como un judío. Comer como ellos, festejar lo que ellos. Eso era lo que ellos pedían, hermanos. Pero había una contradicción y un choque con la promesa hecha de Dios a Abraham. Porque Abraham, hermanos, Dios le dijo a Abraham, tú serás padre de naciones. No de una sola nación, no de naciones que se convierten en una sola. No, padre de muchísimas naciones. Cada uno con su identidad nacional y cultural diferente. Entonces Pablo, hermanos, por eso reprendía y condenaba tan enérgicamente, porque les decía que no caen en la cuenta que ustedes están en contra de lo que la ley dice, que ustedes al querer que el de Galacia, el de Roma, el de Corinto se convierta y reniegue su identidad nacional y se conviertan en judíos, están yendo en contra del cumplimiento de la palabra del Señor, porque el Señor quiere que esas naciones permanezcan con su identidad nacional y cultural y simplemente se conviertan a la fe del Mesías. Porque sólo así se puede decir que Abraham es padre de naciones. Entonces, hermanos, esto es lo que yo quiero que tú comprendas
para que entiendas, hermanos, por qué la severidad de juicio de Pablo al decir que sea maldito todo aquel que predique este otro evangelio falso, que exige que el gentil se vuelva judío, pasando por la circuncisión. Pablo dice eso es estar en contra de lo que la misma ley ha enseñado. ¿Acaso están sin entendimiento? Otra de las cosas, hermanos, que Pablo hace en Romanos es que él plantea otra pregunta. Y es que para los primeros judíos, hermanos, era necesario pasar por la circuncisión para que Dios los viera con buenos ojos. Era a completar su proceso de adaptación, de aceptación delante de los ojos de Dios. Y Pablo lanza una pregunta en Romanos, hermanos, y dice, a ver, cuando Abraham fue justificado por la fe, pregunta, hermanos, ¿estaba circuncidado ya o estaba en un estado de incircuncisión? ¿Quién se sabe esa respuesta, hermanos? Estaba en la incircuncisión de su carne. Entonces Pablo, hermanos, conforme a lo que dice la ley, enseña prácticamente, hermanos, esto. De aquí afirmamos con verdad que nosotros que somos incircuncisos de entre las naciones, pero creyentes en el Evangelio de Jesucristo, somos justificados sin circuncisión, como dice la Escritura del Padre de la fe, que es Abraham, hermanos. Entonces esto es muy importante, hermanos, porque esto es el Evangelio. Así Pablo lo explica en los primeros al menos 5 capítulos de Romanos. Ahora, hermanos, quiero llevarte a otra cita para aclarar esto. En Jeremías, capítulo 9, versículos 25 y 26. Esta es una cita, hermanos, que yo cuando la leí me maravilló realmente porque esta la escribió, hermanos, un filósofo cristiano del siglo II de nombre Justino, que se le apodó el mártir, obviamente porque como Esteban y muchos primeros cristianos, hermanos, por no renegar de su fe en Cristo fue martirizado, fue muerto por causa de su fe. Y él, hermanos, en un debate que tenía con los judíos, él usó, hermanos, esta cita, ese escrito, hermanos, se llama Primera Apología de Justino el Mártir, y me maravilló, hermanos, bastante. Por eso quiero que tú la leas para que sepas qué tiene que ver con la circuncisión como señal de pacto. Fíjate, hermanos, Jeremías 9:25 dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, y visitaré sobre todo circuncidado y sobre todo incircunciso, a Egipto y a Judá y a Edom y a los hijos de Amón y de Moab y a todos los arrinconados en el postrer rincón, no en el último rincón, que moran en el desierto, porque todas las gentes, ese gentes, hermanos, también se puede traducir el goín, que es todas las naciones tienen prepucio, es decir, no han pasado por el ritual carnal de la circuncisión. Todas las gentes tienen prepucio y toda la casa de Israel tiene prepucio en el corazón. Hablando, hermanos, de una verdad espiritual a la cual anunciaba esta práctica, hermanos, física de la circuncisión. Y esto, hermanos, a mí me dejó maravillado porque Dios estaba declarando una cosa, que Él iba, hermanos, visitar, que se entiende, hermanos, iba a venir a morar. ¿Con quiénes? Con circuncidados y con los incircuncisos. O sea, hermanos, está hablando de que Dios los iba a santificar, a justificar para hacerlos pueblo suyo, como decía Oseas también. Y a los que no eran amados, ahora amados. A los que no eran pueblos, ahora pueblo. Y luego, hermanos, dice, porque sí, las naciones tienen prepucio. O sea, ellos los pueden acusar, los judíos a los de las naciones. Ustedes no son circuncidados. Ustedes no tienen la señal del pacto de Abraham. Pero Dios dice, hermanos, sí, ustedes pueden decir que las naciones no han pasado por la circuncisión, pero ustedes tienen prepucio en el corazón. Es decir, que su corazón ha sido endurecido, su corazón es rebelde, es incrédulo, hijo sin fe. Y eso es lo que verdaderamente, hermanos, importa y hace la diferencia delante del Señor. Hermanos, o sea que esta cita, lo que está diciendo, hermanos, es que Dios visitaría las naciones como incircuncisos, a los cuales no serían circuncidados en la carne, pero circuncidados ¿y dónde? En el corazón. Mas los israelitas seguirían incircuncisos en el corazón, aunque con la circuncisión como marca física o corporal. Y esto, hermanos, nos habla mucho del cumplimiento que tenemos en Cristo Jesús por el Evangelio, donde no se necesita ser circuncidado
para ser bendecido en Cristo y aceptado por Dios. Hermanos, esto se ha cumplido en todos nosotros, que hemos reconocido al solo Dios verdadero y único Salvador, a Jesucristo, al cual nos hemos rendido y creído de corazón que Él ya nos ha justificado por su poder, por su justicia. Hermanos, ¿sí contemplas que nosotros somos el cumplimiento de las promesas de Dios? Porque Dios es el que circuncida, es el que quita la carnalidad y la incredulidad del corazón del ser humano. Por eso, hermanos, es aquí donde solamente Dios es el que se lleva toda la gloria, porque solo Dios puede circuncidar el corazón. Prácticamente, hermanos, estoy resumiendo todo lo que dice Pablo en Romanos capítulo 2 y 3 y el 4, donde él dice, hermanos, prácticamente esto, que cuando tú, hermanos, eras incorporado al judaísmo, Pablo dice, ahí un hombre se llevaba todo el crédito. Porque, hermanos, piénsalo de esta manera, si para yo pertenecer al pueblo de Dios y entrar al pacto, necesito que alguien me circuncide, y el que me tiene que circuncidar tiene que ser el rabino o el maestro, el líder de la sinagoga. Entonces, hermanos, ahí el crédito y hasta el agradecimiento mío se lo llevaba aquel rabino o aquel maestro que me practicaba a mí la circuncisión. O sea, que el hombre llevaba gloria. Y Pablo dice, pero en la circuncisión del corazón, ningún hombre se lleva la gloria, sino solamente Dios, porque solamente Dios puede circuncidar el corazón de los hombres, el corazón del ser humano. De manera, hermanos, que la circuncisión, hermanos, física que fue dada por Dios a Abraham de manera física, de manera carnal, lo que anunciaba, hermanos, era la verdadera y valiosa circuncisión, que es la espiritual, hermanos, la cual solo Dios tiene el poder de hacer en el pecador creyente que se arrepiente. Así que, hermanos, ahora, a partir de esto, algo más profundo y maravilloso, la circuncisión física aquí, ordenada por Dios, hermanos, no era más que la sombra o aquella forma misteriosa de Dios comunicar que el derramamiento de sangre y el despojamiento de la carne de Adán en el sacrificio de Jesucristo, hermanos, era lo que él anunciaba que necesitaba el ser humano para ser revestido de gloria de una nueva inmortal naturaleza celestial. Recuerda que comencé diciendo, hermanos, la circuncisión física era sinónimo, hermanos, de dolor, remoción, hermanos, o quitar carne y sangre derramada. Esas tres cosas, hermanos, se cumplen y apuntaban a la cruz de Cristo Jesús, donde Él sufrió nuestros dolores, donde su carne, hermanos, fue maltratada, molida por nuestras múltiples maldades, hermanos, y su sangre derramada, hermanos, porque sin sangre no se hace remisión de los pecados del hombre. De manera, hermanos, que hasta este punto nos tiene que llevar la circuncisión física que fue ordenada en este capítulo a Abraham. Que no, hermanos, era el fin absoluto, sino fue una herramienta, hermanos, que Dios usó para el momento en el que se cumpliera los padecimientos del Hijo de Dios, los padecimientos en la cruz de Jesucristo, hermanos. Porque era necesario que Cristo, hermanos, derramara su sangre, fuera su carne molida por nuestros pecados, hermanos, y sufriera nuestros dolores, para por nosotros su herida, ser todos nosotros curados, ser todos nosotros salvados y revestidos de una nueva naturaleza celestial. Hermanos, acompáñenme a Colosenses capítulo 2, versículo 11, que contiene, hermanos, todo lo que yo ya he intentado explicar en mis palabras. La circuncisión de Abraham que practicaron durante siglos, el linaje de Abraham, hermanos, no era otra cosa más que Dios comunicando de forma misteriosa los padecimientos de Jesucristo y su muerte como, hermanos, el remedio para nuestros pecados, para derrotar a Satanás y para hacernos libres de su dominio, para hacernos libres de la muerte. Colosenses capítulo 2, hermanos, desde el versículo 11 dice, en el cual, hablando de Cristo, hermanos, en el cual también sois o somos circuncidados de circuncisión no hecha con manos, con el despojamiento del cuerpo de los pecados de la carne, en la circuncisión de Cristo. Aquí, hermanos, está la revelación. La circuncisión física anunciaba la real circuncisión, la circuncisión de Cristo.
su dolor, su derramamiento de sangre y su, hermanos, cortamiento del cuerpo. Sepultados juntamente con él en el bautismo, en el cual también resucitasteis con él por la fe de la operación de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros o a ustedes, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os vivificó juntamente con él, perdonándoles todos los pecados, rayendo la cédula de los ritos que nos era contraria, que era contra nosotros, quitándola del medio y enclavándola en la cruz. Y despojando los principados y las potestades, sacólos a la vergüenza en público, triunfando de ellos en sí mismo, o sea, en la cruz, hermanos. En la cruz de Cristo, que es la circuncisión verdadera, hermanos, Jesús abatió las fuerzas de maldad y abatió, hermanos, el poder de la muerte. Por esto es que en su resurrección, hermanos, lo que Jesús hace es proclamar victoria. Que Él ha vencido las fuerzas de maldad, ha vencido, hermanos, el pecado de los hombres y ha vencido, hermanos, el dominio de la muerte sobre el género humano. Porque Él ha resucitado, hermanos. Él ha resucitado. Él vive, hermanos, por el poder de Dios. Ahora, hermanos, hasta aquí voy a hacer un llamado a los que nos siguen y pueden, pues, no ser cristianos y no tener muy claro qué es necesario que hagan para ser salvos. Amigos que nos ven a través de las redes sociales, considera y entiende que Dios había planeado perdonarnos y presentarnos justos o sin culpa delante de Él. ¿A quiénes? A los que creemos en el que murió por nuestros pecados en la cruz y en el poder de su resurrección, porque Él está vivo. Jesús, amigo, había de ser herido en su carne por nuestras rebeliones. Jesús había de derramar su sangre a través de su muerte en la cruz. Esa es la verdadera circuncisión, la señal eterna del pacto eterno, de la cual hoy, amigo, tú puedes ser participante. Si de todo corazón te entregas a Jesús en reconocimiento de tu incapacidad para salvarte a ti mismo, confía en su poder, pues Él en la cruz venció a las fuerzas de maldad para salvarte y resucitado proclama victoria, pues la muerte fue vencida. Amigo, cree en el Señor Jesucristo y Él circuncidará tu corazón para que pueda ser transformado por su poder infinito. Ahora sí, hermanos, pues para terminar con nosotros, hermanos amados del Señor, si ustedes han creído en Jesucristo, su corazón ha sido circuncidado para que le obedezcan. Pues recuerden, hermanos, que Cristo, la verdadera circuncisión en su muerte, significa aceptar que el viejo yo ha muerto y ahora ha comenzado a vivir una nueva persona, hermanos. Básicamente eso es lo que es vivir, experimentar la circuncisión de Cristo. Voy a decirlo de nuevo, hermano. Recuerde que Cristo, la verdadera circuncisión en su muerte, es aceptar que el viejo yo ha muerto y ahora ha comenzado una nueva vida. Ha comenzado a vivir una nueva persona. Con un vivo deseo y ferviente anhelo por querer ser como mi Señor. El poder del pecado ahora que esclavizaba mi cuerpo mortal ha sido neutralizado, dejado, hermanos, sin fuerza, a fin de que nuestro cuerpo con sus deseos pecaminosos sea sometido por el poder de la gracia, obrando en cada uno de nosotros, hermanos. Así que, hermano y hermana, ponga especial atención a esta parte en su vida y examínese. Pues así, hermanos, como el que no fuera circuncidado era dejado fuera del pacto, hermanos, hoy, espiritualmente hablando, aplica exactamente lo mismo, hermanos. Ahora también, hermanos, quien no ha sido circuncidado del corazón, no es contado con el pueblo amado del Señor. Recuerda que eso vimos en la circuncisión carnal, que el que era incircunciso, hermanos, estaba fuera de pacto. Ahora, hermanos, nosotros con el entendimiento del Evangelio entendemos que persona que no ha sido circuncidada espiritualmente en su corazón es persona, hermanos, que no goza de una real relación con Dios. Es alguien, hermanos, que no heredará la vida eterna, sino que está fuera del nuevo pacto concretado en la sangre de Jesús. Así que, hermano, ponga especial atención en su vida, examínese. Pues, hermanos,
quien no ha sido circuncidado de su corazón no es contado con el pueblo amado del Señor. Entonces, hermanos, Pablo insiste mucho en esto. Y usted examínese, hermanos, porque es el final de venir a escuchar una predicación. ¿Cómo saber que he sido circuncidado de corazón? ¿Cómo puedo saberlo? Y hermanos, como yo siempre lo he dicho, Pablo lo explica en Romanos 6, y él dice, hermanos, que simplemente una persona que anhelaba y deseaba cosas enteramente, hermanos, son materiales, del tipo, hermanos, de placeres sexuales, que giraba toda su vida en eso, hermanos, cuando es circuncidado su corazón, muere a esa vocación, a esas metas, hermanos, a esas cosas que lo desenfocan de la verdadera meta y del verdadero tesoro que es Cristo. Así que, hermanos, insisto, pruébese cada uno a sí mismo, para que cada uno sepa si Dios le ha circuncidado el corazón o no, porque no es cualquier cosa, hermanos. El que no ha sido circuncidado de su corazón no está dentro del nuevo pacto. Está lejos de Dios, no hay relación con Dios. Usted será, hermanos, de los que les digan quizá, nunca os conocí, porque yo nunca circuncidé tu corazón. Entonces, hermanos, yo quiero terminar con un ruego y cerrar con esto. Señor Jesucristo, concédenos, Señor,